¿qué tal? En el video anterior habíamos resuelto 3 ejercicios aplicando nuestra ley de Ohm, ¿no? Ya en videos anteriores había un video donde hablamos de la ley de Ohm y habíamos obtenido distintas fórmulas para poder obtener las 4 magnitudes eléctricas, ¿no? Como es corriente eléctrica, resistencia, voltaje o también llamado tensión y la potencia eléctrica, ¿no? En este video vamos a resolver 3 ejercicios más aplicando esas fórmulas obtenidas. Vamos a comenzar por el ejercicio número 1. Nos dice, de la figura mostrada tenemos que hallar la resistencia y la corriente eléctrica que circula por ella, ¿no? Nosotros vemos acá un circuito eléctrico de una sola malla, en cual está comprendida por una fuente de voltaje de 12 voltios que está conectado en paralelo con esta resistencia. Los únicos datos que nos da el circuito es que la fuente de voltaje vale 12 voltios y la resistencia consume una potencia de 0.25 watts. ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos pide hallar cuánto vale esta resistencia en ohmios, ¿no? La unidad de la resistencia es el ohmio y la corriente que circula por ella. Pero nosotros debemos saber si la corriente va a ingresar por el lado de arriba o va a ingresar por el lado de abajo. Para ver eso nosotros vamos a basarnos en el voltaje. Si acá es 12 voltios, ¿cuánto es el voltaje en la resistencia? También sería 12 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque el voltaje en paralelo es el mismo, ¿verdad? Entonces si acá hay 12 voltios, acá vendría a ser 12 voltios. Y el signo igualito, menos, más, ¿no? ¿Y qué les había dicho yo en algunos videos anteriores? Que la corriente cuando ingresa a la resistencia, que es un elemento pasivo, siempre lo va a hacer por el lado positivo, ¿verdad? Entonces quiere decir que esta corriente va a venir en este sentido, ¿no? Va a ingresar por la parte de abajo. Bien, entonces lo que nos pide ya el ejercicio es hallar el valor de la resistencia en ohmios y la corriente, ¿no? Bien, vamos a aplicar nuestra fórmula. Cuando vimos el video de la ley de Ohm habíamos dado una fórmula para la potencia, ¿no? Que era voltaje por corriente. Pero en este caso tenemos el voltaje, pero no tenemos la corriente. Entonces vamos a aplicar otra fórmula equivalente, que era igual a ¿qué cosa? Potencia era igual a voltaje al cuadrado entre resistencia, ¿verdad? Como yo quiero hallar la resistencia, simplemente voy a despejar esta fórmula en función de la resistencia. Voy a tener que resistencia es igual a voltaje al cuadrado entre la potencia eléctrica. Como yo sí tengo esos datos de voltaje y potencia, simplemente voy a reemplazar los valores. Voy a tener acá que la resistencia es igual a 12 al cuadrado entre la potencia, ¿no? Que es 0.25. Acá arriba es voltios y acá arriba es watts. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de esa resistencia? Vamos a nuestra calculadora. Ya les había mencionado que necesitamos una calculadora para poder trabajar, ¿no? Entonces, esa resistencia va a ser igual a ¿cuánto? 576. La unidad de la resistencia, ohmios, ¿no? Así se simboliza. Entonces ya pude obtener el valor de la resistencia que me pide el ejercicio. ¿Qué es lo que me pide? Lo que sigue es hallar la corriente. Entonces, como ya hemos obtenido la resistencia y aplicando nuestra fórmula de la ley de Ohm, sabemos que la corriente era ¿qué cosa? Igual al voltaje entre la resistencia, ¿verdad? Entonces, como yo tengo voltaje y como ya ahora sí tengo la resistencia, voy a poder hallar, ¿no? ¿Cuánto vale el voltaje? 12 voltios y la resistencia 576. Entonces, ¿cuánto me va a valer esa corriente que circula por la resistencia? Vamos a la calculadora. Y la corriente que circula por ella es 20.8 miliamperios, ¿no? Entonces ya tenemos los datos, los valores que nos pedía el ejercicio. El voltaje, perdón, la resistencia que vale 576 ohmios y la corriente que circula por ella que es 20.8 miliamperios. Bien, vamos ahora a ver este segundo ejercicio. Nos dice, si la resistencia de 10 kiloohmios consume 2.5 miliwatts, allá quiere decir que la potencia que en la resistencia es 2.5 miliwatts. Nos pide ya B es el voltaje en la fuente y la corriente, ¿no? La corriente que circula en el circuito. De igual manera, ¿por dónde va a circular la corriente? ¿En sentido horario o en sentido antihorario? Eso lo vamos a ver en el voltaje. Si acá el voltaje es B, ¿cuánto va a ser el voltaje en la resistencia? También va a ser B. ¿Por qué? Porque está en paralelo, ¿verdad? Entonces, si acá es B, acá también va a ser B con el mismo signo. Por lo tanto, como la corriente ingresa por el positivo, la corriente va a circular de la siguiente manera, ¿no? Ahí tenemos la corriente. Va a estar en sentido horario. Bien, entonces lo que nos pide el problema es
hallar el voltaje y la corriente, ¿no? Vamos a centrarnos acá en estos datos, en la resistencia. Tenemos resistencia y tenemos el dato de la potencia. Similar a esta ecuación, a esa fórmula vamos a plantear, ¿no? Para poder hallar ¿qué cosa? El voltaje. Nos decía que la potencia era igual al voltaje al cuadrado entre la resistencia. Pero ahora, como yo necesito hallar el voltaje, voy a despejar esa fórmula en función del voltaje. Me va a quedar que voltaje va a ser igual a ¿qué? A potencia por resistencia, y de ese producto le voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces, como yo tengo estos dos valores acá, potencia y resistencia, simplemente voy a reemplazar esos datos, ¿no? Tengo acá que voltaje es igual, ¿cuánto vale la potencia? 25 miliwatt, ¿no? Entonces sería 2.5 miliwatt, que es por 10 a la menos 3. ¿Por cuánto vale la resistencia? 10 kilo ohmios, o sea, 10 por 10 al cubo. 10 por 10 al cubo. Y de ello le voy a sacar la raíz cuadrada. Vemos acá, bases iguales en un producto, los exponentes se suman. Menos 3 más 3 es 0. 10 a la 0, 1. Por lo tanto, lo puedo eliminar, simplificar, ¿no? ¿Cuánto es 2.5 por 10? Es 25, ¿verdad? Entonces, el voltaje va a ser raíz cuadrada de 25, que es igual a ¿cuánto? 5 voltios, ¿no? 5 voltios. Ya obtuve el valor de voltaje en la resistencia, y por estar en paralelo con la fuente, entonces el valor de voltaje de la fuente también va a ser 5 voltios, que es lo que nos pide el ejercicio. Luego de ello nosotros tenemos que hallar la corriente eléctrica. Vamos a ver. Aplicando nuestra ley de Ohm, la corriente eléctrica, ¿qué cosa era? Voltaje entre resistencia, ¿verdad? Como yo tengo el voltaje que lo acabo de hallar y la resistencia, simplemente reemplazo los datos. ¿Cuánto es el voltaje? Es 5 voltios. ¿Cuánto es la resistencia? 10 kilo ohmios. 10 por 10 al cubo. ¿Cuánto es eso? 5 entre 10, 0.5, ¿verdad? Ese 10 al cubo que está en el denominador lo voy a pasar al numerador con el exponente del signo cambiado, ¿no? Sería 0.5 por 10 a la menos 3. Entonces, ¿qué es igual a la corriente? 0.5 y 10 a la menos 3 sería mili, ¿no? Entonces tengo 0.5 miliamperios, que es la unidad de la corriente. Entonces yo obtuve los dos datos que me pedí el ejercicio. El valor del voltaje, que vale 5 voltios, y el valor de la corriente, que vale 0.5 miliamperios. Bien, vamos a pasar al tercer y último ejercicio de este video. ¿Qué nos dice la pregunta? Hallar el voltaje en la fuente de corriente y la potencia que suministra el circuito. Quiere decir que nos está pidiendo hallar el voltaje acá y la potencia que suministra al circuito, ¿no? Okay. Entonces nosotros vamos a ver cuál es la polaridad, los signos del voltaje, ¿no? En función de qué cosa, ahora de la corriente. Si tenemos una fuente de corriente de 3 miliamperios, el sentido de la corriente va hacia arriba, quiere decir que esta corriente va a salir, ¿no? Va a venir así, y va a pasar por la resistencia de la siguiente manera, ¿no? Va a venir así, en sentido horario, ¿no? Va a seguir así. Entonces, al pasar por la resistencia, una corriente que va a provocar una caída de tensión, ¿verdad? Un voltaje. Como ingresa, va a ser positivo, acá vamos a tener voltaje y menos. La resistencia, como está en paralelo a la fuente de corriente, si acá es voltaje, acá también va a ser voltaje, ¿verdad? Ese es uno de los datos que nos pide, hallar el voltaje en la fuente de corriente. ¿Y cuál es el otro dato que nos pide? Ah, ya, la potencia. ¿Cuál es la potencia que suministra esa fuente de corriente, ¿no? Bien, esos son los datos que nos pide hallar el ejercicio. Entonces, aplicando nuestra ley de Ohm, vamos primero a hallar el voltaje, ¿no? A ver, vamos a ver. Según nuestro triángulo de Ohm, en la fórmula que hemos obtenido, ¿a qué era igual el voltaje? Voltaje era igual a corriente por resistencia, ¿verdad? Como yo tengo corriente que es 3 miliamperios y tengo resistencia que es 3 kilo ohmios, voy a reemplazar los datos. Voltaje es igual a, ¿cuánto vale la corriente? 3 miliamperios, allá. 3 por 10 a la menos 3. Por la resistencia que es 3 kilo ohmios, allá. 3 por 10 al cubo. Aquí también tengo bases iguales, exponentes se suman, menos 3 más 3, 0, 10 a la 0 es 1, se simplifica. 3 por 3, allá, ya encontré el valor del voltaje, que vale 9 voltios. Ese es el valor de voltaje que hemos obtenido, ¿no?
Ahora, ¿qué me falta? Solamente me falta encontrar la potencia. Vamos a encontrar la potencia. La potencia que suministra esa fuente de corriente, ¿a qué es igual? A voltaje por corriente, ¿no? Voltaje por corriente. Como yo acabo de obtener el valor de voltaje, entonces voy a tener voltaje, ¿cuánto vale? 9. Corriente, ¿cuánto vale? 3 miliamperios. 3 por 10 a la menos 3. Ahora simplemente voy acá. Pero ¿cuánto es 9 por 3? 27. Voy a tener que potencia vale 27. 10 a la menos 3, mili, ¿no? Mili, y la unidad de la potencia es watt. Entonces ya obtuve la potencia que suministra la fuente de corriente, que es 27 milivolts, ¿no? Bien, eso ha sido todo por este video. Hemos resuelto 3 ejercicios básicos aplicando nuestra ley de Ohm. Ya en el siguiente video vamos a analizar ya lo que es las leyes de Kirchhoff. Vamos a ver cuál es la importancia de ellos. Y bueno, si no han visto los videos anteriores, les invito a que sigan los videos para que puedan seguir un orden del curso de circuitos, ¿no? Comparten este video con sus compañeros, sus amigos, y suscríbanse al canal para poder recibir todos los videos de la semana. Muchas gracias.